Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz para los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Les dio poder, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: Él era el que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor. Pues bien, hermanos, la palabra de hoy es una palabra maravillosa que tiene realmente mucha enjundia y necesitamos de todo el auxilio de Dios para poder entenderla en su plenitud. La mejor forma de entender la palabra de Dios es vivir conforme a lo que el Señor nos ha pedido. Nosotros, como bautizados, hemos sido hechos por Dios, pueblo de Dios, pueblo de su propiedad. Y en ese sentido, como dice la Escritura, nosotros somos como el olivo silvestre injertado en el olivo principal. El olivo principal es el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios y que hoy tiene un velo, porque la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. A los judíos que esperaban al Mesías con ansia, los avatares del mundo le habían hecho distorsionar un poco la imagen de lo que tenía que ser el Mesías. Que es un poco lo que nos pasa a nosotros hoy con esta vida que estamos llevando, con esta situación de vida que padece la humanidad y que no sabemos bien cómo tomarla ni a qué atenernos. De esa misma forma, los judíos esperaban a un Mesías redentor que los liberara de la opresión de los romanos y que los liberara como pueblo nuevamente. Pero vino Jesús
Y como Dios hace las cosas tan perfectas, vino como uno más. Ni siquiera era muy alto. Nosotros tenemos una imagen así de un Jesús, así como el dibujo este del Señor de la Misericordia, un Jesús oriental con pinta de griego, así una nariz recta, preciosa, 1,80 m, ¿no? No, ese no es Jesús. De hecho, el verdadero Cristo de la Misericordia no tiene nada que ver con el que conocemos, así que parece un poquitito como los dibujos de los mormones. No, el verdadero Cristo de la Misericordia, el que dibujó el sacerdote, según la descripción de Sor Faustina Kowalska, es un judío. Es una imagen muy, muy hermosa, pero es un judío. Y no es muy alto. De hecho, en la sábana santa se ve Jesucristo tenía la estatura promedio de los judíos de su época. Medía 1,65 m, 67 nomás. Y como Dios lo hace tan perfecto, no podía ser de otra manera. Por eso Judas, cuando lo entregó, tuvo que decir: aquel a quien yo dé un beso. Porque además, como era un judío más, era muy similar a Santiago, por eso a Santiago lo llamaban el gemelo. Y lo tuvo que identificar para que no se fueran a equivocar y tomaran preso a Santiago en vez de a Jesús. Si hubiese sido distinto con que dijera el más alto de todos, o el que tiene una pinta que no parece judío, con eso hubiese bastado. Pero no. Pues bien, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, porque vino según el parecer de Dios, no según el criterio nuestro. Tal como ahora que estamos celebrando su nacimiento, que mucho se ha hablado de que esta no es la fecha y todo, oye, si da lo mismo. Si fue 7 años antes o 7 años después de Cristo, da lo mismo. Si fue el 25 de diciembre o fue el 7 de octubre, da lo mismo. Lo que importa es por qué celebramos esto. De hecho, para que los que todavía tienen dudas, la fecha tiene que ver únicamente con que en el mundo pagano se celebraba en esta fecha la noche más larga en el occidente, la noche más larga. Por eso es que se puso entonces la luz que nos viene de este pueblo que caminaba en las tinieblas y que ha visto una gran luz. En esta noche más larga del occidente se puso la fecha del nacimiento de la luz, que es el Mesías. Simplemente por eso. En el oriente por muchos años se celebraba el nacimiento el 6 de enero, porque la noche más larga en el oriente es el 6 de enero, no el 24 de diciembre. Con el tiempo, ¿no?, como en el 6 de enero los sabios orientales honraban a Cristo, el occidente tomó también esa fecha, pero no la deshizo, sino que la unió en el nacimiento del occidente de Cristo, el 24, y la venida de los sabios orientales a adorar al niño, el 6 de enero. Así de simple. Pues bien, ¿qué es lo importante entonces? ¿La fecha o el acontecimiento? Pues lo importante es el acontecimiento, porque además la palabra hoy nos está diciendo una cosa, ¿no? Puso su morada en medio de nosotros. Y eso, que así fue en la historia, porque lo nuestro es un hecho histórico, nuestra fe está basada no en elucubraciones fantasiosas, como pueden ser algunas, todas las religiones, no. Nuestra fe cristiana está basada en hechos concretos, en un Dios que se revela a un pueblo pequeño y lo va llevando y conduciendo lentamente, educándolo en la fe, para que vayan descubriendo, primero que nada, que hay un solo Dios, no muchos dioses. Y después de eso les habla y les va haciendo unas promesas a través de los profetas, ¿no?, que se van cumpliendo. Por eso también San Juan dice, ¿no?, acá en el Evangelio, dice: nos habló por medio de los profetas. No es San Juan. Y después, ¿no?, es San Pablo el que los dice, y después dice: y en estos últimos tiempos
nos ha hablado por medio del Hijo. Pues bien, este Hijo que estuvo en medio nuestro, en esta tierra, caminando entre los suyos, y los suyos no lo recibieron, este Hijo sigue intentando nacer. ¿Y dónde quiere nacer? En medio de nosotros, en medio de su pueblo. ¿Y cuál es el lugar más adecuado para que se realice este misterio maravilloso, tal como en la antigüedad? Que nazca en una cueva de alimañas, de animales, nuestro corazón. Ese tiene que ser el pesebre donde acojamos al Señor. Ahí es donde Él ha querido nacer. Y si tú abres las puertas a Cristo, como pedía San Juan Pablo II cuando vino a Chile, sin tener miedo, abre las puertas a Cristo, el Señor empezará a nacer y a fortalecerse en ti, como en estos 30 años de vida oculta que tuvo, sin manifestarse, también en ti irá creciendo sin manifestarse, pero iluminándote para que tú vayas entendiendo las Escrituras que hablan de ti, hablan de Cristo, ¿no? Él dice, escrutad las Escrituras, ellas hablan de mí, pero si Él está en ti, cuando tú escrutas las Escrituras te hablan a ti. El mismo Dios, que es la palabra viva, creadora de todo, te habla a tu corazón. Te habla. Y tú empiezas a comprender el sentido de tu historia. Todo el sentido de tu historia. Los padres que tuviste, la clase social que te tocó, la profesión que tuviste o no pudiste tener, los sufrimientos, los abusos que puedas haber experimentado, los sinsentidos de tu vida, las angustias por tus estudios, todo, absolutamente todo cobra un sentido maravilloso y ese es el potencial, el bagaje que tú vas a llevar para poder hablar con absoluta certeza del amor y del poder de Dios a todos los hombres. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso, esta palabra hoy es para ti. Dios ha querido hacerse hombre como tú y como yo, para nacer en medio de nosotros y para que nosotros, tal como lo pidió Jesucristo Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno en nosotros. Nosotros podemos ser uno con Dios. Por eso también el Señor te decía, tú para orar no uses muchas palabras, entra en tu aposento secreto, que es en tu corazón. Ahí cierra la puerta y ahí en lo secreto está Dios. Está este niño que ha nacido, está este hermano, está este Padre que te quiere instruir, este Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que te quiere instruir para que tú seas otro Cristo en esta generación. Hay un canto a mí que me gusta mucho que se canta, Cristos jóvenes, creadores de la historia, constructores de una nueva humanidad. Y eso que se ha tomado así como que hay que hacer techito para los pobres y toda esta cosa. No, la nueva humanidad es una humanidad consciente de su ser, ¿no? Fíjense que acá en este mismo San Pablo dice que dice, ¿a quién, a qué ángel Dios le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿No? Y después dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, ¿no? Fíjense que Jesucristo, humanamente, el Jesús de Nazaret, al ascender a los cielos, ¿no?, asciende como un hombre y se sienta a la derecha de Dios. Y su humanidad es trascendida porque cuando vuelve a aparecer es físico, pero diferente, es otra físico. Y eso es nuestro destino. Nosotros estamos llamados también, y esa es la envidia del demonio, de este ángel que fue maravilloso, el más bello espíritu que Dios había creado, y que sin embargo por esa rebeldía se transformó en Lucifer, el mentiroso, el embaucador, el acusador, ¿no?, el que nos quiere perder. ¿Por qué? Porque nuestro destino humano es ese, el de Jesucristo.
llegar a ser uno con Dios y que nuestra humanidad sea glorificada para no ser, al partir de este mundo, solo espíritus puros, sino que tener un cuerpo. Nosotros seguimos siendo personas, pero con un cuerpo con las características del cuerpo de Cristo resucitado, un cuerpo eterno, que no sufre la descomposición de la materia, que no sufre el cáncer, que no sufre artritis, que no sufre nada, que no envejece. Aunque parezca algo de ciencia ficción, esa es nuestra fe. Esa es la verdad que nosotros podemos experimentar como con un velo aquí en la tierra, pero como una primicia de lo que realmente nos espera a nosotros como seres humanos. ¿No vale la pena entonces dejar que el Señor crezca en nuestro corazón para que podamos cumplir con la misión que es ser luz para las naciones? En este mundo que está tan sumido en las tinieblas y que se aproxima una tormenta, una noche tremenda, ¿no? ¿Cómo no prepararse para poder decirle a nuestros hermanos, ánimo, no temáis, que nuestro Dios viene a salvaros? Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.